Estimados hermanos en el episcopado, apreciados sacerdotes, religiosas y fieles que nos acompañan de cerca y de lejos a través de la radio y la televisión. Agradezco ante todo la solidaridad manifestada por tantas personas e instituciones con motivo de la avalancha ocurrida en Salgar hace ya casi 2 meses. Se llevó 100 de personas, algo más, y dejó varios centenares de damnificados. Aún no hemos concluido el sepelio de todas las víctimas. También en días pasados la inundación de una mina en Río Sucio, diócesis de Pereira, ocasionó la muerte de más de una docena de personas. Las circunstancias han hecho de estas tragedias algo sumamente traumático, pues no solo hubo pérdidas humanas y económicas, sino que los parientes de los fallecidos no han podido realizar ningún tipo de velación o plegaria junto al difunto. Cuando aparecía un cuerpo, inmediatamente era llevado a medicina legal para su identificación. Después de varios días lo devolvían en cofre sellado para un funeral inmediato. Por eso ha sido para todos muy difícil elaborar el duelo, pues no se han dado las condiciones para un proceso normal antes de las exequias. En esta celebración eucarística queremos recordar esas personas y sus familias. Recordar. Volver a darles el corazón. Volver a poner en el corazón para elevar nuestras plegarias al Padre de las Misericordias y Dios de todo consuelo. Pero vengamos a la palabra de Dios que hoy se nos propone. La primera lectura, tomada del libro del Génesis, nos introduce en la hermosa historia del reencuentro entre José y sus hermanos. Un arquetipo de lo que el Papa Francisco llama la cultura del encuentro. El mismo Papa Francisco, no hace mucho, lo ha puesto de relieve en una carta enviada al padre Alexandre Aui, un sacerdote brasileño que fue su secretario en Aparecida y en la Jornada Mundial de la Juventud. Este sacerdote publicó un artículo que titula La cultura del encuentro. Le envió un ejemplar al Papa porque era sobre lo que el Papa decía al respecto, y el Papa le escribió una carta y tomó algún párrafo. Gracias por el artículo sobre la cultura del encuentro. Creo que te debo contar algo de esa expresión. Cuando se remodeló el frontis de la Catedral de Buenos Aires, optaron por copiar la fachada de la Madeleine de París. Comenta el Papa entre paréntesis, no pega ni con cola con el estilo barroco del templo. Pero como era el tiempo de la reorganización nacional y se buscaba la unidad de la nación, optaron por esculpir en el frontispicio la escena del encuentro de José con sus hermanos. Esa imagen me llegó hondo. Creo que en parte debido a mi historia de familia y en gran parte por gracia de Dios. En mi familia hubo una larga historia de desencuentros, tíos, primos, peleados y separados. Cuando se comentaba algún caso de estos
o se preanunciaba alguna pelea, de chico lloraba mucho, a escondidas, y a veces ofrecía algún sacrificio o alguna penitencia para que no sucedieran estas cosas. Me lastimaba mucho. Gracias a Dios que en casa, papá, mamá y los 5 hermanos vivíamos en paz. Creo que esta historia de chico me marcó mucho y fue creando en mi corazón ganas de que la gente no se pelee, de que siga unida. Y si se pelean, que se amiguen. En tu artículo releo lo que escribí y me da un poco de vergüenza, pero creo que en esta historia hay como un germen de lo que con los años y de un modo conceptual llamé cultura del encuentro. Es una ansia que llevo desde chico. Hasta aquí el Papa Francisco. El Evangelio de hoy está tomado de los primeros versículos del capítulo 10 de San Mateo. Creo que son muy significativos para nosotros aquí en esta asamblea episcopal. Dice el texto, hay una gran muchedumbre, hay un grupo, 12, y hay un único sujeto de todos los verbos, Jesús. Él es quien convoca, quien otorga poderes, quien envía. Además, los verbos expresan acciones en una secuencia lógica. Ante la multitud, los 12 son convocados, luego son empoderados y finalmente son enviados. Al igual que cada uno de nosotros, llamados a integrar el grupo de seguidores de Jesús, llenos de su espíritu para ejercer un ministerio específico y enviados a una comunidad concreta con la totalidad de la Iglesia en el corazón. Como dice Aparecida, los obispos somos ante todo discípulos, miembros del pueblo de Dios, llamados a vivir el amor a Jesucristo y a la Iglesia en la donación de nosotros mismos a los hermanos y hermanas a quienes presidimos en la caridad, testigos cercanos y gozosos de Jesucristo, buen pastor. Llama la atención que en el pasaje de hoy, siendo relativamente breve, 3 veces se habla de los 12 y una sola vez de apóstoles. Como llama la atención que el Evangelio de Juan hable de los 12 y evite la palabra apóstoles. La simbología del grupo de 12 y su alusión al nuevo Israel era en la primera comunidad, y lo ha de ser para nosotros, mucho más fuerte que simplemente el hecho de ser enviados o apóstoles. Es decir, primero los 12 y luego llamados apóstoles. En otras palabras, la comunidad episcopal no elimina la individualidad episcopal, pero la precede y le da sentido. Tal vez no estaría fuera de razón considerarnos más bien sucesores de los 12. Pero no entenderíamos realmente este pasaje del Evangelio de hoy, ni le daríamos todo el peso que tiene, si no lo entendemos en el contexto de toda la escena que viene descrita en unos versículos anteriores. Dicen, al ver a la gente, Jesús sintió compasión por ellos, porque estaban afligidos y desanimados como ovejas que no tienen pastor. La convocatoria de los 12 no surge de un plan estratégico, sino que nace de la compasión de Jesús al ver a la multitud afligida. Y los poderes que se le otorgan a los 12 no son un privilegio, sino un modo de continuar lo que Jesús ha ido haciendo, pues ahí mismo se dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en cada lugar y sanaba toda clase de enfermedades
y dolencias. Nuestra convocación, nuestro ministerio, nuestra misión han nacido de la compasión de Jesús y no tienen otro objetivo que mostrar la misericordia del Padre Dios. Somos Iglesia Samaritana que ama generosamente. Y concluyo con una parte del texto: gratis hemos recibido, debemos dar gratis.